Lo último que habíamos visto era operaciones elementales, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Sí, Bueno, Sí, Inge. en operaciones elementales hemos visto que nos van a facilitar hacer las operaciones con las matrices. Y bueno, las operaciones elementales para ayudarnos también nos permiten hacer, reducir las operaciones que necesitamos con matrices, digamos. Bueno, entonces como una aplicación de operaciones elementales, vamos a hacer la aplicación inversa de matrices. Cuando nosotros hacemos estas operaciones elementales, nos permiten determinar estas operaciones elementales para poder no, está muy lento.
Bueno, pues vamos a hacer con la presentación. De las operaciones elementales como una aplicación que se tiene en el álgebra lineal. Entonces, ustedes tienen en su pantalla las operaciones elementales que habíamos ido hablando. Las tres operaciones que hemos definido. Y bueno, hemos definido también las operaciones elementales. Y ahora vamos a hacer una aplicación en inversa de matrices. La presentación que usted está, tenemos una presentación. A ver, vamos a... Operaciones elementales, entonces, nosotros tenemos una matriz cuadrada de cualquier tamaño, n por n. Entonces, podemos hallar mediante operaciones elementales la inversa de una matriz. ¿Y cómo hacemos para hallar a la matriz? Aquí en este párrafo está mostrado. Entonces, yo tengo la matriz de la cual quiero hallar su inversa y separado con una línea coloco la matriz identidad. Y hago una operación elemental. Este signo de negación que tenemos es de que esta matriz de la izquierda, que es una matriz se ha aumentado, una matriz cualquiera A de n por n, y hago la matriz identidad, una matriz de bloques, podríamos decir. Entonces, ambas matrices se modifican. Elementales por filas o por columnas, ¿no? Se modifican y así sucesivamente. Y que la matriz A, hagamos todas las operaciones elementales hasta llegar a una matriz identidad que está a la izquierda, respetando siempre el lugar de la matriz. Entonces, si llegamos ahí a la matriz identidad, a la derecha está la matriz inversa. La identidad que está a la derecha se convierte en la matriz inversa de la matriz. Entonces, para hacer esta aplicación de operaciones elementales y encontrar la inversa de matrices, lo que tenemos que hacer las operaciones elementales. Y para eso tenemos una cierta de procedimiento o reglas que debemos seguir para obtener la inversa de la matriz. La primera regla o el procedimiento que establece dice que debemos hacer las operaciones por filas. Entonces, las operaciones hacemos por filas solamente. No podemos hacer operaciones por columnas. Y a la derecha están las tres operaciones. Intercambiar la fila I con la fila J. Le sumamos otra fila con un escalar. Y también a una fila lo multiplicamos por un escalar. Es decir, que las tres operaciones elementales que hemos definido, hallar la inversa de las matrices. ¿Sí? Y por filas. Entonces, el segundo es lo que acabamos de escribir anteriormente, realizar la reducción de la matriz de la izquierda, que es la matriz A una matriz identidad. Si llegamos a la matriz identidad, entonces mencionamos que la matriz existe, la inversa de la matriz A. Y que al final la matriz A es invertible o tiene inversa. Y que cumple la relación de inversa de la matriz. Pues la inversa de la matriz por A es igual a la matriz A por la inversa a la derecha, igual a la matriz identidad, que es la condición que nos define la inversa de una matriz. Entonces, esa existencia, la matriz inversa es única, y bueno, de existencia, la matriz identidad. ¿Está bien ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Entonces, este procedimiento es un procedimiento mecánico que en cualquier programa que tiene tratamiento de matrices se resuelve rápidamente, ¿no? Y lo vamos a ver de forma manual. Pero hay otras propiedades que es importante cuando tenemos una matriz invertible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una matriz que es invertible, fíjense, una matriz cuadrada es invertible, entonces tiene las siguientes propiedades. ¿Sí? Invertible, es decir, que tiene inversa. Es, por supuesto, una lógica, ¿no? Dice, si tenemos un sistema de ecuaciones AX por igual a 0, AX igual a 0 como está aquí, dice que ese sistema de ecuaciones es un sistema lineal homogéneo. Por lo tanto, la solución es la trivial, es decir, de sistemas de ecuaciones, ¿cuál es la solución trivial? La más sencilla que tiene un sistema de ecuaciones. En este caso, x igual a 0, la solución es que x vale 0, ¿no? Una matriz A multiplicado por x, la solución más sencilla es que x vale 0. La tiene. Ahora, si tenemos un sistema de ecuaciones ax igual a b, es la tercera propiedad que tiene, cuando la matriz es invertible, ax igual a b, dice que tiene solución única, que es un vector de dimensión n, ¿sí? De la misma dimensión n. ¿Sí? La cuarta, dice, A es equivalente por renglón a la matriz identidad. Como partimos, hemos dicho en la página anterior, partimos de la matriz A y esa, por operaciones elementales, llegamos a la matriz identidad, entonces, por supuesto, decir que la matriz A es equivalente a la matriz identidad. Es decir, que su forma escalonada por renglones es la matriz de n por n. La matriz A es n por n, entonces la matriz de identidad es n por n también. ¿Está bien? La quinta, A se puede escribir como producto de matrices elementales. Hicimos ese ejercicio la anterior semana en la cual podemos incluir de que la matriz A se puede colocar como producto de matrices elementales. Descomponiendo cada una de ellas en una matriz elemental. La sexta, la forma escalonada por renglón de A tiene n pivotes. Si es una forma escalonada, si ustedes ven la matriz identidad, ustedes ven, tiene n pivotes, ¿no? Porque la matriz identidad tiene en cada columna una diferente porción con respecto a las filas. ¿Está bien? Por lo tanto, los n pivotes son distintos, ¿no? Están, como también les he mencionado, que son vectores unitarios. El determinante A es distinto de 0. La matriz A es invertible, su determinante es distinto de 0. Entonces, esas son las propiedades cuando se tiene una matriz inversa, digamos. Entonces, son las propiedades de la matriz inversa que tiene en este lado cualquier. Bueno, ahí hay unos ejercicios que están en su pantalla. Vamos a resolver uno de ellos. Vamos a determinar la inversa de una matriz 3×3, si existe o no existe la matriz inversa. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Pues voy a plantear el primer ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio 1.9D, que nos da una matriz. Lo voy a copiar a mi pantalla. Y por lo tanto, tenemos esa matriz. Y tiene en su pantalla. Entonces vamos a hallar la inversa de la matriz. Las propiedades que tienen. Entonces, ahí va la aplicación que A por A a la menos 1, A menos 1 por A es la matriz identidad. Entonces, por método de las operaciones elementales, que es un método mecánico que nos permite hallar la inversa de cualquier tamaño de matrices, porque usamos menos cantidad de operaciones, entonces formamos una matriz de bloque. Copiamos la matriz, de la cual voy a sacar su inversa. Y al lado la matriz identidad, separado con una línea para diferenciar las matrices. Y así lo mantenemos. Entonces tenemos una matriz de bloques de 3 filas, 6 columnas. Y hacemos las operaciones elementales. ¿Sí? Voy a hacer lo que hemos descrito en el procedimiento para poder hallar la inversa. Entonces hacemos la operación por filas. Entonces aquí hago mi pivote. Como tengo que llegar a la matriz de identidad, entonces los elementos de la matriz tienen que estar iguales a 1 y en la diagonal principal. Entonces ahí coincide esto. Pues hago las operaciones por filas. A la fila 2 le sumamos la fila 1, 3, porque ese elemento en esa columna tiene que ser el único, el pivote, y eso tiene que ser 0. Entonces, copiamos la fila. Ahora la segunda, la primera por menos 3, es decir, esta fila por menos 3. Bueno, menos 3 más 3, 0. 3 más 1, 4. Menos 3 más 2, menos 3 más 0. 0 más 1, 0 más 0. Y bueno, hacemos la operación también por filas, porque tenemos que llegar a la matriz identidad, a la fila 3, perdón. Le sumamos la fila 1 por menos 4. Y tenemos la siguiente matriz. Entonces copiamos las filas que no se hacen operaciones elementales. Ya la tercera por menos 4, la primera, entonces. Por menos 4 esta fila y le sumamos a la tercera. ¿Bien? Entonces sería menos 4 más 4, 0. 4 más 1, 5. Menos 4 más 3, menos 1.
menos 4 más 0, 0 más 0, 0 más 1. Y ahí tenemos la matriz. Entonces, este es el pivote. Y como yo quiero llegar a la matriz de identidad, entonces el siguiente pivote tiene que estar en la diagonal principal. Entonces, elegiremos a 4, que es distinto de 0, y va a ser el pivote. Lo convertiremos en 1, entonces a la fila 2 por un cuarto. Porque para hallar las operaciones elementales nos permite hacer las 3 operaciones elementales. Copiamos las filas, que no se modifican. Cero a la segunda por un cuarto, 1, menos un cuarto, menos 3 cuartos, un cuarto, 0. Y copiamos las filas restantes. Bueno, hoy tenemos el pivote, el segundo. Y sumamos a todas las filas anteriores. Entonces, a la fila 1 le sumamos la fila 2 por 1. Como es más 1, entonces sumamos directamente. Entonces 0 más 1, 1 menos 1, 0. Menos un cuarto más 1, 3 cuartos. La siguiente, menos 3 cuartos más 1, un cuarto más 0, un cuarto, 0. Veamos la segunda fila. Bueno, voy a afectar a la tercera fila a la segunda en forma inmediata para no estar copiando. Ustedes se fijan en la anterior, cuando hacemos operaciones, copiamos todos los elementos menos la tercera fila, al cual hicimos la misma operación con el pivote y bueno, pedimos en tiempo y en espacio. Ahora sí, sumamos a la tercera fila por menos 5, entonces 0 más 0, menos 5 más 5, 0. La siguiente sería más 5 cuartos menos 4 cuartos, un cuarto. La siguiente, 15 cuartos. 15 cuartos menos 4. Entonces, este es menos 16 cuartos más 15 menos un cuarto. La siguiente, menos 5 cuartos más 0 y 0 más 1. Y tenemos eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está bien? ¿No estoy cometiendo errores? No, ingeniero, está bien. Bueno, buscamos ahora el siguiente pivote. Entonces, el pivote anterior, este también, y el último tendría que ser ahí, ese pivote. Entonces, estamos seguros de encontrar la matriz de identidad. Solamente a la tercera fila le multiplicamos por 4 y tendríamos la siguiente matriz. Y la última, por 4, 0, 0, 1. Menos 1, menos 5 y 4. Y ese es el pivote. Entonces, fíjense, lo que les decía, tenemos ahí formada la matriz de identidad. Si hacemos dos operaciones más, sumamos a las filas anteriores y podríamos decir que existe A menos 1, o sea que la matriz A es invertible o que tiene inversa. ¿Está bien? Si en el examen se les pregunta eso, no necesitan llegar a la matriz de identidad. Ahora vamos a llegar a la matriz de identidad. Entonces, a la fila 1 le sumamos la fila 3 por menos 3 cuartos.
tenemos? 0 más 1 es 1, ¿no? 0 más 0, 3 cuartos más 3 cuartos, 0. Entonces teníamos 2 más 1 cuarto, 1. La siguiente. La más sería 15 cuartos más 1 cuarto, 16 cuartos, 4. Menos 3 cuartos por 4, menos 3 más 0. Y hemos hecho todas las operaciones. Ahora a la fila 3, a la fila 2, le sumamos la fila 3 por 1 cuarto, para que sea 0. Entonces, 0, 0 más 1, 1 cuarto menos 1 cuarto, 0. Tendríamos menos 1 cuarto menos 3 cuartos menos 4 cuartos, menos 1. 5 cuartos más 1 cuarto es 4 cuartos, 1. 1 cuarto es 1 por 4 más 0, 1. Y copiamos la tercera fila. Y ahí tenemos, entonces, podemos ver que hemos llegado a esta matriz, donde la matriz de la izquierda es la matriz identidad y la matriz de la derecha es entonces la inversa, ¿sí? Mediante operaciones elementales, porque habíamos explicado entonces, y por lo que aseguramos que tiene la inversa también. ¿Hasta ahí bien? Sí, ingeniero. Preguntas. Bueno, entonces, como soy desconfiado, vamos a verificar. Sí, A menos 1 por A, ¿qué da? ¿Sí? Lo hacen a la derecha para ver si la inversa es única, ¿no? Que existe la inversa. Entonces, vamos a verificar esto. Copiamos la inversa. Por la matriz A, perdón, ahí no es. Este es, cerramos el paréntesis. Multiplicamos la matriz A. Y la matriz A es 1 menos 1, 1. 3, 1, 2. Y 4, 1, 3. Y multiplicamos. ¿Está bien? Hacemos las multiplicaciones. Multiplicar las filas de la izquierda por las columnas de la derecha. 1 más 12 menos 12, 1. Primera fila con la segunda columna. Menos 1. Menos 1 más 4 menos 3, 0. Con la tercera columna. 1 más 8 menos 9, 0. También lo estoy diciendo manualmente. Segunda fila ahora. Menos 1 más 1. Más 4 sería, ¿no? Menos 1 más 1 más 4.
Aquí sería 4. A ver. Wow. Hay un pequeño error. Vamos a la segunda fila. Sí, ingeniero, sería -1 en la segunda fila, la segunda columna. -1, ¿ok? A ver. A ver, chas. 0, 1/4. A ver. Segunda fila, segunda columna. 1/4. Sería -1, correcto. Este es -1. -1. Serían -5/4 más 1/4 sería -4/4 -1. Correcto. Gracias. Entonces, segunda fila con la primera columna, -1, -3, -4, más 4, 0. Con la segunda columna, -1, 0, más 1, 1. Segunda fila con la tercera columna, -1, -2, -3, más 3, 0. Y pasamos a la tercera fila, entonces sería -1, -15, -16, más 16. Segunda columna, 1, -5, -4, más 4, 0. Y la última, -1, -10, -11, más 12, 1. Y ahí tenemos. ¿Está bien? Entonces, hemos hallado la inversa de la matriz. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Cómo ha verificado el 3? ¿Cómo ha verificado el segundo? Bueno, si te fijas, ahí había un error. Lo que estoy haciendo, a la fila 2, no la tercera por 1/4. Entonces, a esta fila lo multiplico por 1/4. Entonces sería -5/4 más 1/4, porque ese sería este elemento que está aquí, ¿no ven? En la segunda fila y segunda columna. Entonces es -1, ¿no? Ese es el error que cometí al colocar 1. Entonces, para ver, veremos las definiciones, que veamos
en ese tema. La presentación que hemos visto, si se acuerdan, decíamos que la matriz es invertible. Ahí tenemos la matriz A es inversa. Hemos verificado, a menos 1 por A me da la matriz identidad. La matriz identidad que hemos hallado tiene 3 pivotes o n pivotes. Fíjense, los pivotes en cada columna están en la diagonal principal y son los vectores columna unitarios, ¿no? Y tenemos en eso pivotes. Y si ustedes sacan su determinante de la matriz A, va a ser distinto de 0. Vamos a ver más adelante la matriz identidad. ¿Está bien? Entonces, ¿tienen preguntas? Ingeniero, en caso que una de las columnas sea 0, ¿esa matriz no tendría su inversa? No tiene inversa. No tiene inversa, sí. Me dice, o fila o columna, ¿no? Sí. A ver, si este lo coloco en 0. Ahí. Llegamos a la matriz identidad. No. No ve. No llegamos, ¿no? No llegamos hasta la matriz identidad, ¿no? Entonces no tendríamos inversa, ¿no? ¿Está bien? Sí. Sí. Gracias, ingeniero. Pues no tiene inversa esa matriz. Cualquiera que sea una fila va a ser si tienen una fila de ceros, cualquiera que sea, entonces no tiene inversa, ¿no? No es invertible la matriz. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver otra aplicación también que se aplica con operaciones elementales. ¿Ustedes se acuerdan qué son formas cuadráticas? ¿Se acuerdan? ¿Qué es forma cuadrática? ¿No se acuerdan? Ecuaciones lineales que tienen una incógnita elevado al cuadrado. Correcto, esas formas cuadráticas. Ustedes se fijan, esas ecuaciones dadas en las formas cuadráticas es importante. Es una de las ecuaciones que nos dan las formas cuadráticas, un aspecto que lo vamos a ver. Cuando ustedes tengan una ecuación que se presente de cualquier número de variables, lamentablemente nosotros solamente podemos ver hasta una representación hasta R3 en 3 dimensiones. ¿Sí? Y no podemos ver en 4 variables, 5 variables, 6 variables. Temática a veces es importante analizar estas ecuaciones y plantearlas, digamos, ¿no? Y vamos a ver que tiene una
estructura importante estas formas cuadráticas. A ver, nuevamente vamos a presentar. Y después vamos a hacer un ejercicio, si se alcanza el tiempo. ¿Dónde está? Bueno, ahí tenemos. Hacer la presentación de estas formas cuadráticas. Entonces, fíjense, las formas cuadráticas son curvas simétricas o asimétricas, pero toda forma cuadrática se puede dibujar. Se puede expresar en una ecuación o interpretarlo gráficamente. Como decía, en R3, máximo nosotros podemos hacer esas figuras que lo hemos hecho en MATLAB. Y podemos ver ahí que es en este caso, es una curva que es simétrica y está conformado por secciones circulares. Si nosotros vemos en forma horizontal, forma vertical aparecen que son hipérbolas, ¿no ve? Entonces es un hiperboloide de revolución. La esfera también que está a la izquierda es una pieza donde las secciones son circulares por cualquiera de los planos. Entonces sería un círculo de revolución y al final me da. Entonces todas las formas cuadráticas que vienen interpretadas por esa ecuación que ha dicho el compañero, aquí tengo una ecuación que dada es la forma cuadrática, de cada sumando o cada término que tiene la forma cuadrática puede ser a 1, a 2, a 3, a 4 variables o a n, como en este caso a 3 variables, su grado absoluto es 2, ¿no? Entonces, solamente de las variables contando. Y entonces aquí nos dice que es una ecuación en la cual dice que la función f de 3 variables está correspondiendo que 5 veces la primera variable al cuadrado más 8 veces la primera por segundo y así sucesivamente es igual a 100. O sea que la suma siempre de todos estos elementos que están en la curva, bajo esa ecuación siempre me va a dar 100, o es una constante. Y entonces así obtenemos esta curva, ¿no? Una curva de puntos en las cuales tenemos una expresión de la forma cuadrática. Ahora estas formas cuadráticas se las representan en forma matricial. O sea, es más fácil exponerlas en forma matricial. Entonces, donde se coloca esa ecuación matricial, x traspuesta por a por x. O sea, cualquier forma cuadrática. En este caso, en la ecuación de 3 por 3, esa matriz del centro llamada la matriz A es la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Entiende? Vamos a ver. Y x es el vector de las variables. A la izquierda la traspuesta y a la derecha el vector de las coordenadas. Un vector que se lo coloca como columnas. Si ustedes ven el tamaño de producto de las tres matrices, me va a dar 1 por 1, ¿no? Y que es la forma cuadrática o la ecuación cuadrática, que siempre es un número real, ¿no? Que va a ser constante, ¿no? Entonces, cuando se les da en cálculo 1, cálculo 2, dice identificar qué tipo de curva es o graficar. La graficación se dificulta porque yo no puedo despejar una variable. Por ejemplo, x. La variable x no puedo despejar. Por este término 8xy, que es el producto de las variables. Se me hace difícil.
Supongan que z es 0, z, 0, en esas tres, dos variables. Entonces, por ese valor de x, que es el producto de las dos variables, 8x, va a ser imposible despejar x. Tendría que usar la resolución de ecuaciones dando valor de y hallar el valor de x. Y esta es una ecuación cuadrada, entonces por cada valor de tengo dos valores de x. Imagínense, tendría que hallar puntos y identificar qué tipo de curva. Se hace muy difícil. En cualquier libro de geometría analítica que ustedes ven, de Lehmann o cualquier otro, hay métodos en la cual habrá del discriminante, el discriminante de la solución de una ecuación de segundo grado, que es la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, nos identifica qué tipo de curva es. Entonces, esa relación si es mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. Entonces, podemos ir adivinando qué curva es. Entonces, en esta parte solamente vamos a ver qué tipo de curva es, no vamos a dibujarlo exactamente. Y hay un método que al final del último capítulo vamos a ver de dibujarlo exactamente. Y este método se usa en todos los programas que usan software para dibujar. Cualquier figura en R3, en R2, usan este método definiendo como forma cuadrática. Entonces, esta forma cuadrática que se define para este ejemplo, un poco de teoría. Las formas cuadráticas más sencillas, las canónicas. En R2, por ejemplo, esta ecuación en R2, si ustedes ven, la primera ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, una ecuación sencilla. Es una ecuación de una circunferencia. Y es fácil de dibujar, porque ahí no tenemos el producto de las variables, como en el caso anterior del ejercicio. Entonces, si veo eso, esta variable, 8xy, 4xz y yz me va a dificultar dibujar y definir qué tipo de curva es, o identificar qué tipo de curva. Pero mientras que estas formas canónicas son más sencillas. Entonces, la segunda es la cuestión de una elipse, ¿no? X cuadrado a cuadrado más y cuadrado, los dos coeficientes son distintos, pero son positivos. Si los dos coeficientes son distintos y también uno es positivo y negativo, es la ecuación de una hipérbola. Y algunas formas cuadráticas vienen deformadas, que llaman. O sea, que no se representa fácilmente, pero si nosotros analizamos, nos dan estas ecuaciones que no se pueden representar porque sus raíces son imaginarias o algo, nos sucede que son rectas paralelas o ecuaciones deformadas como están ahí en esa ecuación. Entonces, cualquier ecuación que ustedes digan en forma cuadrática se puede dibujar, se puede interpretar. Y ahí tenemos las ecuaciones que son. Y estas estoy dando un ejemplo en R2. ¿Sí? Porque en cada uno de ellos no hay el producto de las variables, por lo tanto es más fácil de dibujar e interpretar qué tipo de curva es. ¿Sí? Bueno, si nosotros más adelante vamos a ver la matriz asociada de estas formas cuadráticas. ¿Cómo hallamos? ¿Cómo hallamos? Entonces tengo la ecuación. Y la ecuación de la matriz, conociendo el número de variables, entonces determino el tamaño de la matriz asociada. Tiene 3 variables, entonces la matriz es 3 por 3, una matriz cuadrada. Y empezamos a trasladar los coeficientes. Entonces, fíjense, trazamos líneas horizontales y líneas verticales en la matriz y vamos colocando en el orden las variables x, y, z y en el mismo orden en forma vertical. X y Z. Y el cruce de estas líneas nos dan el producto. X por X es X cuadrado. ¿Su cociente cuánto vale? 5. El cociente de Y cuadrado, entonces, que está también en la parte media, 5. Y por Y, y así trasladamos. En el producto de las variables, 8xy. Entonces, pero nosotros vemos que tenemos aquí xy y yx. Entonces, ¿qué hacemos?
lo dividimos, ese coeficiente del producto de variables en dos. 4 en uno y 4 en otro. Y la suma me da 8 de los dos. O sea, nuevamente, repito, cuando tenemos el producto de las variables, lo que vamos a hacer es dividir en dos. Y ese va a ser el coeficiente que se va a colocar en la matriz asociada en los lugares donde exista el producto de esas dos variables, xy o yx, dependiendo cómo vemos. Entonces, se divide en dos. Y así sucesivamente. Aquí tenemos la siguiente, 4xz. Entonces, xz es este, z, aquí está, con x, y también esta x con z. Por lo tanto, 2, 2. 2, 2. ¿Está claro? Y así si ustedes inspeccionan, está lo mismo YZ y Z cuadrado. Entonces, de esta forma, determinamos la matriz asociada a la forma cuadrática. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, que el vector X transpuesta es un vector fila. X, este vector que está, sería un vector columna. Y hemos identificado que la forma cuadrática, en vez de escribir, la podemos escribir en una forma matricial. XT A por X transpuesto. ¿Está bien? Entonces tenemos esa relación. Ahí tenemos la matriz X, o A, perdón, y aquí el vector fila transpuesta y el vector columna. Si ustedes ven el tamaño de la matriz resultante es 1 por 1, ¿no? Porque esta matriz izquierda es 1 por 3 y esta es 3 por 1. Entonces, cumple. Entonces vamos a buscar, como también en matemáticas se conoce como el lugar geométrico de esta ecuación, a tres variables que lo estamos identificando como una ecuación dada en su forma cuadrática que está aquí. Ahí tenemos esta ecuación. Y aquí me faltaría colocar igual a 100. Pero la ecuación se está dando en ese sentido. ¿Está bien? Bueno, ahora, teníamos nosotros la forma cuadrática. Nosotros vemos cuál sería la forma cuadrática de esta ecuación dada en su forma canónica. Entonces, x cuadrado 1 y el producto de variables es 0, 0. Y es 1. Entonces, esta me da como una matriz de 2 por 2 la forma cuadrática. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo una forma cuadrática, su matriz que se presenta es una matriz identidad. Una matriz identidad o una matriz diagonal. En vez de que sea 1, por ejemplo, en esta matriz no va a ser 1, no va a ser 1 sobre a cuadrado, b cuadrado, que son los coeficientes de la matriz dada en forma cuadrática. ¿Está bien? Entonces, aquí en la teoría dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo una matriz asociada a, voy a formar una matriz de bloques al ladito de la matriz identidad y voy a hacer operaciones elementales. Hago una operación, se modifican las dos matrices, hago otra operación y así. Y direccionando las operaciones elementales de manera de que esta matriz A, una matriz diagonal. Operaciones elementales. ¿Sí? Identidad se transforma en la transpuesta de la matriz de pasaje. ¿Se acuerdan de la matriz de pasaje, que es una matriz? ¿Está bien? Bueno, para aplicar las operaciones elementales y hallar lo que se llama la matriz a la forma cuadrática y convertirle en una matriz diagonal,
se llama diagonalización por congruencia. Es decir, voy obteniendo esta matriz A, A1 y así, es congruente a la matriz D. Entonces, ¿qué quiere decir? D, que es una matriz diagonal, misma curva, va a tener las mismas características que era una forma cuadrática definida por la matriz A. Para eso, el procedimiento. Primero hago una operación por filas, que es la única operación que nos permite decir a una fila le multiplico por un escalar y le multiplico a otra. Es la única operación elemental. O sea, no puedo hacer las otras dos operaciones elementales. Entonces, solamente hacemos una operación elemental. La segunda operación, después de hacer por filas, hacemos por columnas. Y es la misma operación que el paso anterior. O sea, alfa CI más CJ. O sea, solamente por columnas. Es decir, hago una por filas y otra por columnas. Y el tercer paso es lo que había mencionado, reducir la matriz A hasta una matriz diagonal D. ¿Eh? Y la matriz que está a la derecha, P sub T, representa una matriz de cambio de base, de pasaje, que también se llama, ¿no? La congruencia nos permite hallar esta ecuación, que la matriz de E es congruente a la... Si multiplicamos a la izquierda la matriz P sub T y a la derecha por la matriz P. ¿Está bien? A las... Seguro ya nada más temprano, por favor. Venga. Hoy día hemos dicho a las 4, ¿no? No, son las del sindicato. El sindicato, perdón. A las 3 que venga. Sí, Ya les llamo. 3 y 4. Y tiene que comunicar urgente con este asunto de su Así estudiante es. para modificar las normas. Este es un IP. Ya. Este número. Johnny García, ¿ya? ¿Está bien, muchachos? Chicas. Entonces, esta es la ecuación de congruencia de una matriz D y otra matriz A. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ahí tenemos ya la matriz resuelta por las operaciones elementales. Bueno, entonces vamos a resolver de dónde sale esta matriz que estamos viendo. Y vamos a copiar la matriz de la forma cuadrática que hemos ido hallando. Bueno, entonces vamos a partir de esta matriz que la llamamos la forma cuadrática. Entonces, la forma cuadrática de la matriz A es 5, 4, 2, 4, 5, 2 y 2, 2, 2. Al lado de la matriz identidad, una matriz de bloques. Y vamos a hacer operaciones elementales de manera que hagamos
según la teoría y el procedimiento de hacer las operaciones elementales, hay que llegar a una matriz diagonal. Entonces, si hablamos de la matriz diagonal, este elemento que está en la primera fila, primera columna, tiene que ser nuestro pivote. Entonces, con ese pivote lo voy a convertir a 0 a 4. Entonces, a la fila 2 le llamamos a la fila 1 multiplicado por cuánto. Entonces, primeramente, por un quinto. Por 5 da la 1. Y por el opuesto, que sería por el menos 4 más, tendría multiplicado por el menos 4 quintos. ¿Está bien? Entonces multiplico la primera fila por menos 4 quintos y le sumo a la segunda. Pues va a salir que el término se convierte en 0. Tenemos la primera fila entonces. Entonces, menos 4 más 4, 0. Menos 4 quintos por 4 más 5. Aquí por 5. Quiere que 25 menos 16 más 9 quintos. El siguiente. Menos 8 quintos más 2. 2 quintos. El siguiente, menos 4 por 1, menos 4 quintos más 0. Menos 4 quintos 0, 1, 1. Y copiando la tercera fila. ¿Está bien ahí? Bueno. Siguiendo entonces. Ahora haremos lo mismo que por un más fácil. A la columna 2 le sumo la columna 1 por menos 4 kilos. Entonces, a esta columna le voy a llamar la primera por menos 4 kilos. Entonces, la primera por los 2, menos 4 kilos por 5, 4 más 4 a 0. 0 más 9 kilos. Menos 8 kilos. Más 2. Y este sería 10 también. 2. Y bueno, cambiamos los números todos. Los números todos. A ver. Aquí me he equivocado. El de abajo. Está bien. Entonces sería un 0. Bueno, así sucesivamente. Hacemos nuevamente la operación por filas. Aquí tengo un pivote también. A la fila 3 le sumamos a la fila 1 por 2 quintos. Por 5 me da menos 2 más 2, 0. Copiamos. Entonces tendríamos 0, 9 kilos, 2 kilos, 4 kilos, 1, 0. 0. Entonces 0 más 2 kilos, menos 4 kilos más 2. Menos 4 kilos más 2, esto es 10 menos 4, 6 kilos.
La siguiente menos b infinito por 1 más 0 menos 2 quintos. 0 más 0, 0 más 1. La misma operación por columna. A la columna 3, la columna 1 por menos 2 quintos. 5, 0, 0, 0, 9 quintos, 2 quintos. Entonces, menos 20 por 5 es menos 2 más 2, 0. Y copiamos 2 estándar. Y la matriz de la derecha no se modifica, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Bueno, buscamos el segundo pivote en la diagonal principal, es 9 quintos. Lo convierto en, con ese mismo, o tengo que reducir a 2 quintos. Entonces a la fila 3 le sumo la fila 2 por... Entonces primeramente por inverso de 5 novenos y por el opuesto de menos 2 quintos, que sería, ¿no? Menos 2 novenos. Y entonces, 5, 0, 0, 1, 0. Ya la copiamos igual. Y la última. Entonces, menos 2 novenos por 9 quintos menos 2 quintos. Más 2 quintos, 0. La siguiente, menos 2 novenos por 2 quintos más 6 quintos. Entonces aquí multiplico por 9 y tendríamos 45. Este es 54 menos 4. Entonces 50 dividido entre 5 es 10 novenos. 10 novenos. Así el siguiente. Menos 2 novenos por menos 4 quintos menos 2 quintos por 9. 8 menos 18. Menos 10, 45. Entonces, quinta menos 2, menos 2 novenos. La siguiente, menos 9 por 1, 2 novenos más 0, 0 más 1. ¿Está bien? Ahora por columnas, a la columna 3 le sumamos la columna 2 por menos 2 novenos. Entonces tendríamos 5, 0, 0, primera columna no cambia, la segunda también no cambia. Y a la tercera, por menos 90, 0 más 0, 0 más 2 quintos, perdón, 9 quintos por menos 2 novenos, menos 2 quintos más 2 quintos, 0.
0, 10 novenos. Y lo que está a la derecha la copiamos igual. Y aquí a la izquierda tenemos la matriz diagonal. Hemos llegado a la matriz diagonal. Entonces esa matriz diagonal y la matriz de la derecha es la traspuesta de la matriz de pasar. Y tenemos esa matriz. ¿Está bien? Y teníamos esta. Ahí está la matriz A que hemos reducido a la matriz diagonal. Y si multiplicamos los elementos de la diagonal principal de la matriz que hemos hallado, es 5 que multiplica a x cuadrado, 9 quince a y cuadrado y 10 novenos a z cuadrado. Y todas son 0. Entonces la matriz diagonal está escrita en forma cuadrática. Ahí tenemos la forma cuadrática. ¿Todos están bien? ¿Todos están de acuerdo? ¿No hay preguntas? Y la otra matriz, ¿para qué nos serviría? No, pues la otra matriz. Vamos a ver, esta sirve para cumplir esta ecuación. Ahí en la última línea está de morado. Es morado, pero eso, donde dice la diagonal, aquí está. Lo voy a subrayar, lo voy a poner puntero, dice diagonal. Es igual a la traspuesta de la matriz por A por P. Si tú multiplicas esa matriz A que hemos inicialmente por la matriz P sub T que hay y sacas su traspuesta, debe salirnos la matriz de identidad que hemos hallado. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Podría mostrarme una vez más el resultado de la matriz Inge, por favor? Ya. Bueno. Ahí tenemos esta matriz, todos lo deben ver. Es lo que hemos ido resolviendo. ¿Está bien? Y ahí está la matriz que es xt por d por x. ¿Sí? Y esta hemos dicho que va a ser equivalente o congruente a xt por a por x. ¿No ve? La matriz A hemos diagonalizado por congruencia. Hemos llegado de esta matriz A la matriz diagonal. ¿Sí? Y ahí tenemos. A ver un segundito.
Bueno, estaba descargando la batería. Bueno, entonces, ahí tenemos en esa explicación que estamos viendo que la matriz A es congruente a la matriz diagonal. La matriz diagonal en vez de la matriz A diagonal, y tenemos esto. Y si vamos multiplicando, entonces la primera fila por la primera columna, ustedes ven que es X, 5X. Y esa multiplicamos, va a ser 5X. La segunda es 9 quintos de X, o de Y. Y la tercera es 10 novenos. Y hay que multiplicar por X y Z nuevamente. Tenemos la multiplicación 5X cuadrado más 9 quintos Y cuadrado más 10 novenos Z cuadrado. Resultado que está en la presentación. O sea, la forma cuadrática que hemos partido como la matriz A es equivalente a esta ecuación dado en la forma diagonal. Eso se llama diagonal por congruencia. Y esta matriz diagonal, entonces es más fácil de dibujar, ¿no? Más fácil de dibujar, como hemos visto ejemplos en R2 que les he dado. Es más fácil de trabajar. ¿Está bien? No sé si tiene más preguntas. ¿Más preguntas? Ingeniero, un favor. Sí. ¿Me podría explicar cómo se hace, fuera del tema, de la práctica de álgebra de matrices, el ejercicio 10? Después lo podemos terminar esto, por favor. Ya está bien, dije, gracias. Mañana pueden ser. Sí, dije, gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí ven cómo hemos llegado a esa matriz. Voy a... Es esa presentación que tenía. Que lo vamos a ir viendo en su pantalla. Ahí estábamos y el ejemplo que habíamos resuelto, ahí está. Entonces, una forma de dibujar la ecuación de la forma cuadrática es por planos. La primera ecuación que está ahí, eso van a aprender en cálculo 2. Hacemos de que z vale 0. No. Z vale 0 y ahí tenemos una ecuación canónica. Y ustedes ven esta ecuación canónica en R2 representa la ecuación de una elipse, ¿no ve?
¿sí? Habría que dividir entre 100 y ahí tenemos igual a 1. Tendríamos 100 sobre 5 y 9 quintos sobre 100. Y lo mismo, o sea, el dibujo que se hace por planos. Para z igual a 0, la segunda ecuación que subrayo es de que y vale 0, y es una ecuación canónica y también es una elipse. Y tenemos aquí la tercera ecuación donde x vale 0 y tenemos esta ecuación. Y ahí tenemos que los planos de la ecuación nos da que son elipses en las tres planos. Y por lo tanto, la curva sería esta curva que está ahí. Sería un elipsoide de revolución elíptica, ¿no? De todas las secciones es una elipse. Y vemos gráficamente qué es esto, ¿no? Y ahí tenemos dibujado la ecuación dada en la forma canónica, en la forma diagonalizada por congruencia. Fíjense que es sencillo dibujarla. Pero, ¿cuál es la curva, la figura real en R3? Ahí está la curva de la ecuación real que teníamos en la forma cuadrática, me da esto. Está pasando en esta figura y en esta figura que se representa el elipsoide. Pues lo que vemos realmente cuando tenemos el producto de las variables, lo que hacemos es una rotación de ejes coordenados. Estamos rotando los ejes coordenados. Si rotamos los ejes coordenados, podemos llegar a esta curva, donde los ejes coincidan con los ejes de simetría que tiene cada curva en cada plano. Fíjense que el álgebra lineal nos permite identificar las curvas. ¿Qué tipo de curvas es? Y gráficamente nos muestra cómo es la curva. Y bueno, más adelante en valores de vectores propios vamos a detectar cuánto es el ángulo de rotación que hace, con qué eje hace la rotación. Entonces, dibujar así como está la ecuación es imposible para que vean esa. Entonces, es mejor graficarlo por planos y cuando tengamos la ecuación expresada en una forma canónica, es decir, donde las variables, el producto de las variables no tengan la ecuación, ¿no? Sean cero los coeficientes. Y ahí tenemos la ecuación. ¿Está bien? Entonces, esto es gráficamente lo que sucede. Es realmente la curva o el gráfico en R3, en este caso es la figura que nos muestra, y esto es en la forma canónica que hemos hecho. Entonces, nosotros por el método de operaciones elementales podemos identificar qué tipo de curva es. ¿Okay? Ahí decimos un elipsoide de revolución, pero realmente esto es imposible de graficar. Y para terminar esta parte, es importante ver que lo que hemos dicho, la matriz D es semejante a la matriz A. Fíjense, la ecuación de esta relación que se escribe tiene una relación donde P llama la matriz de pasaje. Esa matriz de pasaje se presenta la matriz de rotación. Coordenados. Está rotando. Entonces podemos decir D es semejante a A. O sea que esta matriz es semejante a la curva que de la matriz dada en la forma cuadrática. Y así como hemos visto gráficamente. ¿Sí? Ahora aquí en forma, podemos decir la matriz A es semejante a la matriz D, porque está escrito. Porque la semejanza es en ambos sentidos, ¿no? La matriz A es igual, si ustedes despejan de aquí la matriz A, va a llegar a esta ecuación, despejándole. Y donde la matriz de pasaje es la inversa de esta matriz P. Y nosotros también es la traspuesta de la inversa de la matriz. Y nos da la semejanza, es decir, la semejanza de matrices viene en ambos sentidos. De la ecuación que ustedes pueden verificarla multiplicando la matriz P sub T y sacando la inversa de esa matriz. ¿Está bien?
¿No tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, todos están callados, yo creo que todos están, no sé. En el examen vamos a poner una matriz de 5 variables y van a identificar qué tipo de curva es. ¿Está bien? Bueno, si no tienen preguntas, lo dejaremos ahí, continuamos mañana. Gracias a todos y nos vemos mañana.